Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy jueves 31 de agosto del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Jesucristo en San Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ezequiel 3 del 1 al 3 nos dice que cuando nosotros nos comemos este libro, nos comemos la palabra de Dios, nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios es la lámpara que guía nuestros pasos y la luz que guía el sendero, el camino de nuestra vida. Si nosotros caminamos en la vida sin dejarnos guiar por la palabra del Señor, estaremos en tinieblas. Salmo 119, versículo 105, lámpara es tu palabra para mis labios, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice la palabra del Señor. Comencemos, mis amados hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permaneciera despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperan. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de su familia y y es él quien les reparte el alimento a su debido tiempo. Afortunado será este servidor si viene su Señor, lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo, su Señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. No será así con el servidor malo que piensa, mi Señor se ha retrasado y empieza a maltratar a sus compañeros, a comer y a beber con borrachos. El patrón de ese servidor vendrá en el día que no lo espera y a la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda tiniebla de confusión, toda indiferencia y toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que estén ustedes escuchando el Evangelio del día de hoy. Hoy estamos meditando San Mateo capítulo 24 del versículo 42 al 51. Hoy el Señor Jesucristo nos habla acerca del fin del mundo y nos alerta que estemos preparados. Pero tenemos que tener algo muy en cuenta, que el fin del mundo va a llegar, claro que va a llegar. Pero el mismo Señor Jesucristo nos dice en San Mateo capítulo 24, versículo 36, que de ese día nadie sabe, ni los ángeles del cielo, y nadie es nadie. Entonces, primeramente tenemos que estar conscientes de eso para que nadie nos venga engañando y nos diga el fin del mundo se acerca, viene en tal día, viene en tal año, y solamente por asustarnos y querernos hacer tambalear en la fe. El Señor Jesús es claro. San Mateo 24, 36 nos dice que de ese día nadie sabe. Hoy en el Evangelio de hoy nos dice el Señor Jesús que estemos preparados. O sea, todos los días de nuestra vida debemos de estar nosotros siempre preparados. Debemos estar siempre preparados y no pensar que ese día no va a llegar.
Tenemos que estar preparados, buscar cada día la manera de acercarnos más al Señor, buscar cada día hacer la voluntad del Señor. No solamente llamarnos cristiano de nombre, sino cristiano por obras. Lucas 6:46 nos dice el Señor en su palabra: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Hoy es un buen día para nosotros preguntarnos: ¿estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Es esto lo que yo, de la forma como vivo, de la forma como me expreso, es esto lo que Jesús quiere de mí? ¿Es esto realmente agradable al Señor? Y cada uno de nosotros podemos en nuestro interior tener la respuesta para eso, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. El Señor Jesús hoy nos dice que estemos preparados, que Jesucristo vendrá el día que menos lo esperemos, a la hora que menos lo pensemos. Ustedes recuerdan allá San Lucas capítulo San Lucas capítulo 12 del versículo 16 al 21, cuando había este hombre rico que tenía muchas cosas, tenía muchos bienes, y sus cosechas le dieron para tumbar sus graneros y hacer otros más grandes. Entonces él se decía: voy a mandar a tumbar estos graneros, voy a hacer unos más grandes para que de esa forma yo pueda decir: alma mía, puedes comer, puedes beber, disfrutar la vida, gozar la vida. Y ese es el pensamiento de muchos de hoy en día. Oh, la vida hay que disfrutar, la vida hay que gozar, y esto que lo otro. Es un engaño bien grande de Satanás, porque al momento de pensar eso, nos olvidamos que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, puede venir en cualquier momento. Y él pensaba así: de aquí en adelante voy a hacer esto y el aquello. ¿Qué le dijo Jesús? Pobre tonto. O en otra traducción dice: pobre loco. Hoy mismo te vas a morir. Hoy mismo te van a reclamar tu alma. Y si hoy Jesús nos llamara a su presencia, a cualquiera de nosotros, ¿estamos listos? ¿Estamos en paz con Él? ¿Estamos en una unión común con Él a través del sacramento de la Eucaristía? Tenemos que estar preparados. Por eso es que el Señor de nosotros quiere obras, porque a nosotros nos gusta hablar mucho, obrar menos. Hay que estar preparados, hay que rezar, hay que ir a misa, hay que hablar. Pero ahora de eso que yo mismo hablo, hago, pongo en práctica, enseño a los míos. Muy importante acerca del administrador, aquí en el versículo 45. Dice: imagínense a un administrador digno de confianza y capaz. Su señor lo ha puesto al frente de su familia, a los padres de familia. Un chocolate, un caramelo de chocolate a todos los papás, que el Señor ha puesto. Nos dice allá en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 2 en adelante, que el marido es la cabeza del hogar. Y como el marido es la cabeza del hogar, es el responsable de la fe de todos los de su casa. Y nos dice el Señor: imagínense que el Señor, o sea Jesús, ha puesto un administrador para administrar su familia, para que le dé el alimento en su momento necesario. Y aquí estamos hablando del alimento espiritual. Recuerda Mateo 4:4: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero a veces habemos papás que nos gusta darle de todo a nuestros hijos, y las tablets y las computadoras y los celulares y los juguetes y la ropa de marca. Pensamos que de esa manera mi hijo va a sentir, o mi hija va a sentir, que yo le amo. Mas ante los ojos de Dios, eso no es amor. Vamos a ver qué realmente es el amor ante los ojos de Dios. Pueden buscar conmigo, primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 8. Busquemos juntos, por favor. Mire, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Palabra de Dios.
y estoy a ustedes leyéndoles lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús habla en Mateo 24:45 de aquel administrador al frente de su familia. Vamos a los papás y también a las mamás. Mire, quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. Wow. Vamos a leer otra vez, suave para que entendamos. A esos hijos que el Señor nos ha dado, para que los criemos, los eduquemos, y nosotros que más bien a veces los alejamos del Señor. Algunos papás no le llevan a misa o dejan la misa al último. O primero vamos al parque, vamos a los juegos y vamos a hacer esto y aquello. Ya si hay tiempo, oramos. Si hay tiempo, vamos a misa. Cuando la oración en la casa tiene que ser diaria. El rosario en la casa tiene que ser diario. El leer la palabra de Dios en familia tiene que ser diario y eso hoy se está perdiendo y no debe de ser así. Mateo 26 de 41 al 42 dice que tenemos que orar diariamente mínimo 1 hora para no caer así en la tentación del diablo, que en 1 Pedro 5:8 nos dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando que no haya unión, que no haya unidad, que no se ore y que no se... Especialmente el diablo anda buscando que no se lea la palabra del Señor. Nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 12, que el diablo no quiere que crean en la palabra de Dios y se salven. Entonces, mire, por eso nosotros tenemos que estar atentos, estar alertos, dice el Señor, estén preparados. Pero no nosotros personalmente, tenemos que predicar a nuestra familia. Si nos escuchan o no nos escuchan, ya tendrán que darle cuentas a Dios. Ezequiel capítulo 2, del versículo 1 al 6, dice que hay personas que son rebeldes y no quieren escuchar, pero que tenemos que hablar la palabra de Dios y ellos le darán cuenta a Dios. Dios a nosotros nos va a pedir cuentas acerca de que si sembramos la semilla del reino de los cielos o no. Entonces aquí viene San Pablo a decirnos en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, le voy a leer otra vez, suave, escuchen. Quien no se preocupa de los suyos, quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. El que no se preocupa de los suyos, el que no ora con los suyos, el que no se preocupa de sus familiares, especialmente de los de su casa, de su esposa, de sus hijos, el quien no se preocupa de ellos. Hay personas que dicen, yo voy a misa, pero los otros si quieren que vayan, los otros no. No, la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana, lo maximito para los cristianos y todos debemos participar de ella. Y quien no se preocupa de los de su casa es peor que aquel que ha renegado de la fe y Dios le va a pedir cuentas. Por eso, ¿sabe? De aquel que se ha descuidado y piensa que todo el tiempo va a tener a su familia y por eso no les educa mucho en la palabra del Señor. Y después vienen los arrepentimientos. Yo recuerdo una vez una hermana me dijo, mi hija se fue de la casa, pero lo que yo le he enseñado a ella me tiene a mí. Le he enseñado valores, le he guiado por el camino del bien y no tengo de qué preocuparme. Bendito y alabado sea Dios por eso. Nosotros tenemos que alimentar a nuestra familia especialmente con las Sagradas Escrituras. Allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice que desde niño tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Y hay de aquel papá y de aquella mamá que no le enseña las Sagradas Escrituras a sus familiares. Dice aquí San Pablo que es peor que aquel que ha renegado de la fe. Vamos a leerlo por tercera vez. Quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe
y es peor que el que no cree. Es peor que el que no cree, peor que un hereje. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, ¿cuál es el llamado y la invitación del Señor? Que seamos buenos administradores, que administremos bien lo que el Señor nos ha dado, a lo que el Señor nos ha preparados, porque el Señor va a venir algún momento. Nadie sabe cuándo, nadie sabe dónde, nadie sabe la hora, solo Jesús. Pero desde que Jesús viene a nuestro encuentro, viene. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para irnos con Él a gozar del reino de los cielos? Cada día que el Señor nos regala es para que nos acerquemos más a Él. Ese es el querer de Dios, según 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. En Ezequiel 18:32 dice el Señor que Él no quiere que nadie se pierda, ninguno de nosotros, sino que se convierta y que viva. Ese es el querer de Dios, que nos convertamos de nuestra mala conducta y que vivamos. Efesios 5:10, que busquemos cuál es la voluntad del Señor. Romanos 12:2, que desechando las cosas del mundo, busquemos cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo perfecto, lo agradable a los ojos del Señor. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Denle compartir a este video de evangelización, denle suscribir a su canal. Ayúdenos a llevar la buena noticia a todas las personas para que también se alimenten con la palabra del Señor. Isaías 55:11 nos dice que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, no regresa a Dios vacía, sino antes hacer en nosotros lo que Dios quiere que haga en nosotros. Amén. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde.